Voy a tratar de enmarcar ya en un horizonte de tiempo desde 2018 hasta los últimos datos del segundo ciclo 2024, un impacto en el orden económico, en la economía ganadera. Por supuesto, allí habrán también muchas hipótesis, no necesariamente es la condición nacional el reflejo de la condición regional. Este análisis está enmarcado en la generalidad de las cifras nacionales. Ya dentro del análisis regional podrán encontrarse otras tendencias, otras situaciones, otras variables, pero digamos el ejercicio es más o menos a tener esa aproximación. Entonces, bueno, miren, dentro de las cifras generales, esta vez lo vamos a empezar al revés, al contrario de lo que lo hacíamos anteriormente. Vamos a ir primero por las cifras del total de bovinos. Y ustedes se fijan acá, desde el primer ciclo de 2018 hasta el último ciclo registrado, que fue el segundo de 2024, más o menos desde el segundo ciclo de 2020, ha habido una estabilidad en el hato, sobre todo más concentrado entre 2022 y 2024. Eh, si vemos la partecita anterior, aquí de pronto el puntero se ve, hay un salto, hay unos saltos que se empiezan a dar del 18 al 19, del 20, primer ciclo al segundo ciclo, y generalmente allí hay unas condiciones que impulsan esos saltos, no necesariamente inmediatas. Por ejemplo, en el 2020 se recuperó el estatus sanitario, ¿sí? En febrero de 2020 empezaba también pandemia, en fin. Y cuando hay estímulos en el orden del mercado, estímulos en el orden económico, obviamente eso hace que el productor diga, oiga, si las condiciones están mejorando, puedo invertir, con la particularidad que en nuestro sector, pues tomar una decisión hoy se refleja en un par de años. No estamos en el negocio de las aves, de los pollos, de los porcinos, que puede reflejarse una decisión de hoy en 60 días, en 90 días, en el mismo semestre, ¿cierto? En el caso de ganadería, no, ¿sí? Y precisamente esa estabilidad en total de bovinos, pues está reflejando que las condiciones de mercado en algunos momentos han sido buenas. Desde principios de 2023, no tanto. En el caso de exportaciones, trataron de recuperarse de manera importante en el segundo semestre de 2024 con un reflejo efectivo que ya lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de leche, pues en un deterioro económico desde el mes de abril de 2023, es decir, ya casi 2 años que terminan reflejándose eh, pues en el comportamiento también del hato ganadero. Y esa estabilidad que ustedes la ven aquí en más o menos la serie que tiene la franja azul, pues está reflejando. Han habido condiciones muy malas, en otros casos muy buenas, esporádicas, otras muy estructurales buenas, vuelve y se estabiliza la economía. Nosotros cada vez estamos más abiertos a la economía mundial, lo que hace que la inserción de mercados internacionales, cualquier efecto de la política económica, o sobre todo para nuestro caso mucho la política monetaria, la tasa de cambio, pues esas variables sean demasiado sensibles y nos impacten rápidamente en el tema exportador. Si ya lo vemos en el total de hembras, la estabilidad es más desde 2022, venía un crecimiento hasta más o menos el primer ciclo. Allí se quedó como colgadita, estable, crece, decrece, crece, decrece, y no ha habido, fíjense, como desde 2018 hasta principios de 2022, se nota un crecimiento en tendencia, ¿sí? O sea, es notable. Mientras que el primer ciclo de 2022 en adelante está quietico. Ahí se nota las escaleritas de manera evidente. En el caso de machos es un poco diferente. Se notan los saltos, ¿cierto? Cuando hay unos estímulos, unos crecimientos impulsados en buena medida por el mercado. Miren aquí 2020, recuperación del estatus.
se hacen inversiones, crece el lato, hay mayores exportaciones, en fin, hay buena dinámica internacional, buenos precios, buena tasa de cambio, pero en la última parte, sobre todo 2023, ustedes lo saben, lo viven, lo conocen. El tema cambiario no fue el mejor, el tema de precios internacionales de carne se vino para abajo, el tema de regulaciones frente, eh, perdón que me están escribiendo, el tema de regulaciones frente al transporte de animales en pie a mercados internacionales también ha generado impactos, pero vuelve y se recupera porque hay mejores noticias en el tema de tasa de cambio, de precios internacionales, en fin, ahí hay unos elementos que de todas maneras sí están haciendo al sector, y no lo digo este término en términos económicos, valga la redundancia, sino en términos físicos, están haciendo que el sector sea más elástico, es decir, más adaptable más rápidamente a las condiciones de mercado, es decir, reacciona con muchísima más rapidez a lo que está ocurriendo en el mercado y no tarda tanto como ocurría, por ejemplo, 2005 o 2009, cuando nos cerró el mercado venezolano, que quedamos a la espera a ver si el mercado venezolano reaccionaba cuando Chávez cerró la frontera y los precios internos se cayeron. ¿Por qué? Porque nos quedamos esperando. Ahora reaccionamos más rápidamente. También no solo pensado porque ya no dependemos de un mercado solamente como era Venezuela en ese entonces, sino que ahora tenemos alrededor de 26 mercados de exportación, pues que también dan una garantía. Entonces, esa estabilidad, al fin y al cabo, nos está mostrando el sector va bien, y esto es como, perdón, haciendo la analogía, la respuesta de una reina por allá en un reinado de la señorita Antioquia, diciendo en el mismo sentido y en el sentido contrario, unos con unos y otros con otros. Y más o menos la situación en el entorno termina siendo esta. Estabilidad porque en unas cosas va bien, en otras va mejor, en otras no tanto y en todas bien, pero no tanto. Ya es un poco respuesta de reina, pero las condiciones de mercado nos están generando ese tipo de condiciones y de situaciones en, en que hay incertidumbre hacia adelante, e incertidumbre en muchos aspectos, no solamente en el ámbito de mercado, sino también en el tema de seguridad, de hacer inversiones, de seguridad jurídica, del tema tributario, de pagar más impuestos, de decaída en el consumo porque el crecimiento económico no ha sido el mejor, o el tema de leche ha sido un impacto fundamentalmente por menor consumo. En fin, y de unos temas de inflación que venimos saliendo apenas eh, en 2024. Para volver ahorita más adelante a las edades, entonces, un poco del contexto y del entorno, rápidamente. El tema lechero, que no va tan bien, ¿sí? Ahorita el tema de verano pudo haber generado allí algún punto de quiebre, pero ya empiezan a volverse, a verse de nuevo la entrada de lluvias que de nuevo reajusta el tema productivo. El hecho es que hasta el tercer trimestre de 2024, es decir, hasta finales de septiembre, el tema lechero venía repuntando a pesar de la crisis. ¿Y por qué a pesar de la crisis? Porque en el sector lechero hay una reacción, como hay tanta informalidad y también hay muchísima producción, en donde el productor depende mucho de ese ingreso, que es un ingreso que le ayuda muchísimo a su flujo de caja, un ingreso rápido. En la producción de leche, el ingreso se recibe quincenalmente, a diferencia de un ingreso por siembra y producción de papa o de cultivos transitorios, en fin, muchísimo más largo o más espera en cultivos permanentes. En el caso lechero, hay una situación casi antieconómica, que aunque el precio cae, desafortunadamente, como ha caído en los últimos 2 años, el productor, para recuperar ese nivel de ingreso, lo que hace es producir más para poder tener ese mismo nivel en el bolsillo. Es decir, si antes producía 3 litros y por esos 3 litros cada uno lo vendía a 2.000, tenía 6.000 pesos y el litro cayó pesos, ¿cierto?
lo que le falta y sigue vendiendo los mismos litros, lo que le falta en el valor económico lo compensa produciendo más. Y nos genera desafortunadamente, o se generan desafortunadamente estos desequilibrios que hemos tenido, sabiendo que hemos tenido más agua. Eh, el año pasado realmente fue un año más entablado. Luis Alfonso de Ideama está por aquí, más tarde nos lo podrá confirmar. Fue un año más enmarcado en la normalidad del clima. Fíjense que el año pasado empezó con un fenómeno del Niño intenso, pero que pasó rápidamente, y estuvo muy normalizado, hablándose que incluso iba a haber un fenómeno de la Niña que no ha llegado, se sigue esperando, pero en esa normalización, en unos veranos más ciertos y unos inviernos más ciertos, pues la producción de leche en esos inviernos típicos pues creció. Pero adicionalmente a eso, pues tenemos un problema de altos inventarios, eh, siguen elevados, eso hace que el precio también caiga, y ustedes lo ven. Fíjense, los inventarios típicos deberían estar alrededor de 11.000, 12.000 toneladas, cuando están bajos están cerca de los 5.000, pero en el último año largo no hemos bajado de las 17.000 toneladas y los picos más altos de 22.000 toneladas, es decir, se está produciendo más leche, pero hay más leche guardada y además se está importando más leche, desafortunadamente, lo que hace pues que todo eso genere un ambiente de caída de precios, que ustedes lo ven acá, una caída supremamente sostenida desde abril de 2023, que según las cifras de la USP que están en noviembre, se estabilizó alrededor de 1.925 pesos por litro con bonificación. Vamos a ver qué ocurrió en diciembre con el verano o en enero con el tema del verano, si pudo haber repuntado un poco. Entiendo que no tanto, por lo que he conversado con los productores, realmente no hubo un mayor repunte. Eso entonces significaría, digamos, en términos de la lógica económica, bueno, si estoy teniendo un activo productivo que son más hembras y si esas hembras están produciendo leche que se está vendiendo con un menor precio, pues estoy entrando en una situación de desaceleración o contracción más bien contracción de ese precio, ¿sí? Lo ven aquí en la caída de los últimos 2 años. Uno pensaría, pues entonces voy a liquidar hembras, pensando, no está el negocio bien, no me está produciendo, no me está remunerando con el precio que yo quisiera tener, debería haber entonces una liquidación de ese activo. Pero entonces aparece el tema alternativo, que es el de exportación de animales en pie y de un mercado de la carne, ya vamos para allá, que de todas maneras en 2024 sí repuntó, tanto por exportación como por consumo interno. Entonces, en leche no muy, eh, ¿cuál será la palabra? No estimula mucho el mercado al tema de producción de leche, entonces debería salir de mi activo, de mi bien de capital, que es la hembra, liquidar hembras, pero entonces llegan otras señales de mercado por el lado de la carne y la exportación, y algo realmente no malo, no fue malo el año de exportación de animales en pie, que también termina generando un tipo de salvación o de alternativa a quienes pueden adaptarse rápidamente a poder cambiar de leche a carne, que tampoco es tan rápido. Sin embargo, en la encuesta de caracterización ganadera que nosotros hacemos, lo que registramos es que del total de predios ganaderos para el segundo ciclo 2024, alrededor del 52% están en doble propósito. Y ese doble propósito, sin juzgar si es bueno o malo o especializado ese doble propósito, pues podría tener esa facilidad rápida de pasar de leche a carne, de la producción de leche, no destinarla a la comercialización, sino dejarla para la cría de los animales. Podría ser allí una alternativa que precisamente esté contribuyendo a la flexibilización, dadas las cada vez más microcrisis que podemos tener en el mercado. Pero volviendo al tema lechero, entonces aquí ustedes lo ven, el acopio realmente el año pasado fue marginal, el incremento, nos falta el tema
de cierre, la cifra de diciembre, pero creció apenas 0,87. Venía muy bien en los primeros 2 meses porque estaban comprando la leche muy barata, entonces echamos de mano para subir inventarios, decía la industria, y de ahí en adelante, fíjense, crecimientos realmente muy malos en el acopio, marginales, que pues colocaron y siguen todavía el sector lechero en un estado de eh, cuidados intensivos. No hay un término diferente para poderlo decir. Entonces, bueno, la leche en un estado difícil, y lo que les digo, llega también entonces de manera alternativa a la recuperación de las exportaciones de carne, especialmente desde el mes de mayo. Fíjense cómo venía también muy regular la exportación. Fíjense las cifras comparadas 24 frente al 23, más o menos la mitad se estaba haciendo del 24 frente al 23, y se activa, por fortuna, el mercado chino, pero la tasa de cambio empieza a mejorar y los precios internacionales de la carne empiezan a mejorar. Entonces empieza a repuntar en el segundo semestre los envíos al exterior. En fin, se como empiezan a tener más dinamismo, ya sobrepasan lo que ocurría en 2023 y termina siendo esta exportación, sobre todo en el segundo semestre, supuesto coincidente con el segundo ciclo, como una mejor alternativa económica frente a la generalidad de la economía ganadera y también frente a la situación crítica que estaba o que sigue viviendo o que en el momento estaba viviendo el sector lechero. No significa que todos los lecheros se pasen a producir carne, pero si una proporción de los que están en leche se van a carne, ya empieza a desajustar, o más bien a ajustar los posibles excesos que se tienen en la producción de leche, que termina siendo importante. Nosotros lo hemos dicho desde hace muchos años, el mercado de la leche no es uno y el de la carne es otro, son mercados que se complementan y que terminan juzgando precios para un lado y para otro. El hecho es que fíjense cómo 2024 termina con un volumen exportado muy ligeramente superior al de 2023, menos de 200 toneladas más en el 2024, pero que en el segundo semestre termina salvando todo lo que fue el mal comportamiento del primer semestre. Y aquí ustedes lo ven, especialmente, bueno, Rusia, que ha sido desde hace muchos años nuestro principal comprador de carne, ¿cierto? Pero entra al escenario un gran jugador que es China. Aquí está un poquito la letra más pequeña, pero se alcanza a ver. China, que realmente se tuvo admisibilidad sanitaria en octubre de 2023 y de manera efectiva empezó a exportarse en mayo del año pasado, mayo y junio muy malito, y desde julio empieza con una rapidez que casi alcanza, realmente si el año hubiera tenido 13 meses, realmente hubiera superado a Rusia. Una dinámica muy buena del mercado chino, a pesar de sus regulares precios todavía. China está en recuperación económica, pero los volúmenes que compra y por fortuna nuestra tasa de cambio que repuntó y los precios internacionales generales hicieron que se tuviera una mejora. Y El Salvador también, un mercado nuevo, poco se tenía, terminó en el cuarto lugar. ¿Por qué El Salvador es importante? Mercado chiquitico, pequeño, Centroamérica, uno dice, ¿y cómo para qué? Pues porque El Salvador es un país que está en el circuito de países libres de aftosa sin vacunación, y entonces, si Salvador, que es libre de aftosa sin vacunación, nos está comprando a nosotros, que somos libres de aftosa, con vacunación, pues ya termina siendo esa ventanita de entrada para lo que es el gran objetivo de entrada al mercado de Estados Unidos, que también es un país del circuito de países libres de aftosa sin vacunación. Y en el caso de animales en pie, si bien realmente yo estoy más viendo el vaso medio lleno en la exportación de animales en pie. Muchos dijeron, no, no nos fue tan bien frente a 2023 y menos frente a 2022. Y en 2022 fueron casi 400.000 animales, en el 23 300.000. Pero no fue una mala cifra, 239.000 animales que se exportaron el año pasado contribuyeron
y fueron alternativa para que el ingreso del productor, el precio del ganado no decayera. Entonces hay una alternativa también importante. Entonces en el escenario de un sector lechero deprimido en precios, malo en cuidados intensivos frente a alternativas de exportación de carne, exportación de animales en pie, y un mercado doméstico que empezó por fortuna a consumir más carne, porque la inflación empezó a ceder. La inflación de carne realmente el año pasado apenas fue de 0,6%, muy poquito, pues contribuyó a que la gente cansada de comer huevo, de comer pollo, dijera, pues yo quiero volver a comer carne de res. Y fíjense que el crecimiento también faltándonos diciembre, que diciembre entiendo fue un mes muy bueno en el sacrificio, el crecimiento casi fue del 4% en la faena. Entonces, bajo esos temas contradictorios de mercado de leche no tan bien o leche nada bien y carne y animales en pie y mercado interno con mejores alternativas, se tuvo que eh, cuestionar el productor frente a lo que hacía. Si seguía en la actividad, salgo, no salgo, hay buenas señales en el tema de carne, exportación, me quedo, de animales en pie, me quedo, pero yo estoy en leche y esto está muy malo, me salgo, pero si estoy en leche que está malo y reconvierto un poco a carne, me quedo, termina generando que el hato ni crezca ni decrezca, sino que se mantenga estable en esa generalidad. Fíjense que el sacrificio mensual que venía, el formal, ustedes saben, todavía tenemos un gran problema de clandestinidad. Fíjense, el formal, serie desde 2010, no es una serie de 2 ni de 3 años, una serie de 15 años, bueno, en 14 años. Fíjense cómo el sacrificio formal venía cayendo y en el año 2024 empieza a tener esos repuntes ahí donde están las flechitas, termina habiendo un mejor comportamiento eh, frente al tema de sacrificio. Y qué pena aquí me escriben y me distraigo un poquito. Entonces, bueno, ahí está el escenario, el tema de mejoramiento del sacrificio. Y fíjense como el tema de sacrificio de hembras, que era la hipótesis de las primeras que colocábamos, si el tema lechero está mal, pues debería salir de las hembras. Resulta que el sacrificio de hembras se redujo. Venía, fíjense, incrementándose. Por supuesto, también puede haber un tema de recambio, de reposición. Esto, salgo de hembras viejas y empiezo a poner hembras nuevas. En fin, pero fíjense cómo empezó desde mediados de 2023 a reducirse el sacrificio de hembras, ¿cierto? Lo que significa que a pesar de las dificultades del mercado como tal, en general ganadero, el productor decidió quedarse y aguantar y ver y explorar y explotar expectativas frente a lo que se le estaba colocando como alternativa buena, la alternativa del caso de carne, de exportaciones y de carne en el mercado interno. En ese sentido, entonces, digamos, colocando ya ese contexto, el tema de hembras mayores a 5 años, fíjense también cómo terminó quedándose en una tendencia muy estable, por lo menos en los últimos 2 años, pero realmente más como en los últimos 3. Ni invierto, ni compro, o no liquido más bien, ¿cierto? Ni estoy propenso a invertir, a hacer nuevas inversiones para aumentar el hato, sino me quedo quieto. Hay algo que está regular mal, el tema lechero, hay algo que tiene mejor expectativa, el tema de carne, el tema de exportación. Entonces, miremos a ver qué ocurre y termina eh, la actividad sustentada en, sobre todo las hembras, no las llamemos viejas, las hembras de mayor edad, ¿cierto? Las que, porque al fin y al cabo, si están allí es porque siguen siendo productivas. Entonces, se queda más el hato reposado en las hembras de mayor edad. Fíjense aquí, las de 3 a 5 venían reduciéndose un poco, soportando la parte en donde la liquidación de hembras estaba subiendo,
pero vuelve a reponerse, vuelve a reponerse la edad, la categoría de edad de hembras de 3 a 5 años, en donde hay allí pues una tendencia al fin y al cabo de mejoramiento, pero de todas maneras en la serie de mediano plazo de estabilidad. Perdón un momentico, perdón un momentico que acá, listo. En la categoría de 2 a 3, de todas maneras son las hembras que entran ya a la vida productiva. Allí hubo un crecimiento, entonces se garantiza, se está garantizando más eh, el tema productivo en las más veteranas, ¿cierto? Y empezando a reponer un poco, pensando en los siguientes 2 años, en las que tienen que hacer los reemplazos. Mientras que en las hembras más jóvenes no está tan soportado. Fíjense cómo allí empezó a disminuirse, digamos, la categoría. Por supuesto, las que están en el ciclo 1 2024 pasan en el siguiente ciclo o en el siguiente año más bien a estar en una categoría diferente y así sucesivamente, pero el soporte de la actividad terminó como lo veíamos en las categorías anteriores, que estuvieron más estables y algunas con picos de crecimiento, más sustentado en las hembras que son más veteranas, en las hembras, en las hembras de mayor edad, mientras que en las nuevas pues disminuyó. Sin embargo, en las reposiciones hubo un crecimiento que no necesariamente es estructural. Ahí hay un crecimiento importante, no es típico de los mayores crecimientos que se hayan tenido en los últimos ciclos. Sí hay una tendencia que empieza a formarse, obviamente que hay en la mayoría de los casos hay un tema de probabilidad. 50% de que sea macho, 50% de que sea hembra, y la manera de cambiar eso es a través del tema genético. Sin embargo, pues, la mayoría de nuestros productores no son de los que hagan, la mayoría de estos productores, el 79% tiene menos de 50 animales, el 82% tiene menos de 50 hectáreas. ¿Qué significa? Pues que el tema de inversión en genética no es lo más común en esa categoría de pequeños productores. Por supuesto ocurre, pero no es lo más generalizado común o el mayor nivel de inversión que se haga. Entonces aquí la probabilidad de que nazca hembra es 50 o macho, 50 hembra, pero se tuvo un crecimiento mejor en las reposiciones de hembras, que significará o será muy significativo en los próximos años cuando esas hembras que están hoy soportando la actividad, pues ya en definitiva tengan que ir al mercado de la carne, a la faena, al sacrificio. Sin embargo, sí preocupa un poco en la categoría de 1 a 2 años, en donde viene reduciéndose de manera estructural. Entonces, ¿qué termina diciéndonos eso? Que las hembras tienen que ser más productivas para poder garantizar los posibles faltantes que se tengan en las categorías siguientes que hoy están, que en el futuro deberían soportar estas hembras de 1 a 2 años y que están reduciéndose. ¿Sí? Ahí viene un tema entonces de mejor productividad, el tema reproductivo, el tema de producción de litros al día, de ganancia de peso al día, de peso al sacrificio, en fin, una cantidad de elementos adicionales. En general, entonces, el tema de hembras muy estable y sobre todo muy soportado en las hembras de mayor edad, que son las que están dando mayor soporte a la actividad productiva. La tasa de natalidad muestra también muy influenciada por el tema de mercado, muy estable entre 2019 y primer ciclo 2022, malas señales del mercado de 2023, decayó y vuelven a haber unas mejores señales de mercado, por lo menos desde el tema de la carne, y vuelven a haber unos repuntes, no a los niveles que teníamos, siendo de todas maneras unos niveles bajos en el tema de natalidad. Deberíamos ya con una economía ganadera que tiene unos mayores aprendizajes, deberíamos estar
pasando el 60% en el tema de natalidad, pero hay mucha susceptibilidad sobre las variables de mercado, especialmente en el tema lechero. El tema o la ubicación más bien espacial de las hembras, ya ustedes lo vieron con Maybe, al fin y al cabo son mapas muy similares en la ubicación espacial. En Magdalena Medio, Costa Caribe, Orinoquia Llanos Orientales, en donde se concentra los municipios con mayor número de animales, muy típicos los mapas que van a ver de machos, hembras, total, bovinos, en fin, un poco más definido o diferenciado en el tema de búfalos, ya lo vamos a ver más adelante. El tema de machos, pues un crecimiento desde 2021, también fíjense muy estable, aquí hacen como una especie de U, que es al fin y al cabo una estabilidad, ¿cierto? Que termina generando pues también una respuesta, el mercado está bien, no está tan bien, en leche no tanto, en carne mejor, pero y ojalá se mantenga estructuralmente esta subida. El tema de machos tiene una, por supuesto, mayor significancia para el tema del mercado de la carne, a diferencia de lo que es el tema de la hembra. Eh, Regálenme aquí 2 segundos, por favor. Ya. Lo que, bueno, es importante tener esa garantía de crecimiento en los machos para en 2 años, cuando ya, ojalá menos tiempo, cuando estos machos ya estén en el mercado de la carne suficientemente gordos, pues den respuesta a la demanda que puedan tener tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Sin embargo, fíjense en la de 1 a 2 años, que tiene un menor registro. Lo que quiere decir que si en el mediano plazo, que es la categoría anterior, podríamos tener respuesta, en el corto plazo no necesariamente tan rápida. ¿Eso cómo se puede matizar? No necesariamente teniendo más animales, sino teniendo el mismo número de animales, incluso menos, pero más gordos, con mejor nivel de peso al sacrificio, con mayor rendimiento en canal, lo que no, es decir, esta gráfica no es significante o no traduce necesariamente que en el corto plazo vaya a haber desajuste en la oferta de carne. Por supuesto, sí, esos animales salen más gordos y con mejor rendimiento. Y en el tema de, o en la categoría más bien de machos de 2 a 3 años, un crecimiento más sostenido, aquí una baja que puede ser muy estacional, la tendencia es que estén creciendo. También importante como garantía, no ni siquiera al mediano ni al corto plazo, sino al ya, que son los animales que entran en faena, ¿cierto? Hay garantía. Sin embargo, la población crece, ¿no? La población humana crece a un ritmo en Colombia del 1,2% anual, lo que significa más personas con la necesidad de comer carne. En términos generales, no distinguiendo si es de origen formal o informal. Al fin y al cabo, todos estos animales llegarán a la faena por el lado formal o por el lado informal. Si son más gordos, mejor, mayor oferta de carne. Aunque tenga un impacto en que sean menos animales sobre el tema de la cuota de fomento ganadero y lechero. Y el tema de machos de más de 3, que ya no es el ya, sino es el hace una hora ocurrió, ¿cierto? Con estabilidad allí en el crecimiento de su hato. A ver, perdón un momento. Eh, el crecimiento que se tiene de, de esta categoría, que es la que garantiza o la que va a tener una relación directa con la seguridad alimentaria hoy día y con soberanía y que debe garantizar las exportaciones que se hagan inmediatamente. Entonces, a pesar de que aquí hay una baja, realmente con lo que era comparado de 2021 hacia atrás, incluso de 2022 hacia atrás, hay todavía mejor oferta, por lo menos desde el lado de animales. Si son más gordos, si tienen mejor rendimiento en canal, será mejor. En ese sentido, hacia adelante, bueno, estas son las exportaciones que nosotros registramos, 2008, 2009, muy bueno, eso era Venezuela, Venezuela
como mercado de carne no existe, como mercado lechero se está recuperando, el 76% de las exportaciones que se hicieron en leche y derivados lácteos se dirigieron a Venezuela, importante, en carne no, pero tenemos otros 26 mercados en el tema de carne y otros 4, y otros 5 en de exportación de animales en pie. El año ya cerró en cifras. El primer semestre fue muy malo, el segundo semestre fue muy bueno y terminó siendo un año mejor que 2020. Faltó un poquito para ser igual a 2023 en tema de exportación de carne y animales en pie. Y la expectativa, a pesar de las variaciones de tasa de cambio que hemos tenido en los últimos 2 meses, la expectativa de 2025 es buena. Y el mercado doméstico también es bueno. Es decir, una inflación controlada, un nivel de ingreso, un salario mínimo que se ajustó casi al 10%. La gente está volviendo a consumir carne por lo menos de manera formal, porque el informal realmente seguía allí eh, funcionando. Esa clandestinidad termina generando un impacto negativo en el sector. Hacia adelante, entonces, fíjense que hay expectativa buena del 24, a pesar de las dificultades, repuntó y esperamos tener un 2025 muy parecido al 2021 en el tema de exportaciones. Por fortuna, y lo que les decía, el peso de los animales están terminando más gordos. Eso es garantía en el tema de oferta de carne, un elemento importante, a pesar de que en algunas categorías puede haber un ajuste o una tendencia estable. Es estable en el número de animales, en el número de machos, pero están saliendo más gordos. Tengo los mismos animales, pues más gordos. ¿Qué significa eso? Pues mayor oferta de carne. La ubicación geoespacial de los machos, igual, pues lo que les decía, van a ser mapas muy idénticos. Costa Caribe, Magdalena Medio, Llanos Orientales, Orinoquía, ¿cierto? Y en el tema de precios, incluso así como la actividad ha estado equilibrada, mala, irregular con el tema lechero, mejor en carne, eh, estable en el tema del hato ganadero, es decir, también la oferta que se pueda tener allí, pues también ha estado estable en el tema de precios. Pues termina siendo casi una correlación de variables en el mensaje, digamos, macro que podría ser es de estabilidad, preparándonos como para la carrera cuando le dicen preparados, listos, estamos en preparados, la carrera de atletismo, que uno pone los brazos, sube y estamos esperando el ya, con esa expectativa de que se tenga una mejor economía ganadera y por eso, como lo veíamos anteriormente, el lato de hembras no se ha liquidado. El inventario bovino es igual, la concentración, aquí ya se ve un poco más echado hacia el norte de Antioquia, conectando con el Magdalena Medio, más la costa Caribe y más los llanos orientales. La Orinoquia se ve muchísimo más resaltado frente a lo que es el resto del país. En el tema de búfalos, realmente muy impresionante el crecimiento el hato de búfalos, muy sostenido y realmente haciendo cuentas, podría pensarse que si se mantiene la tendencia, las buenas dinámicas en quienes están criando o quienes optaron por la actividad eh, de bufalera, podría pensarse que hacia 2032, realmente muy cerca, alrededor de 7 años, podríamos, o Colombia podría estar llegando a un hato de 1 millón de búfalos. Brasil hoy día tiene alrededor de 1,5 millones de búfalos. En el caso nuestro, somos la segunda economía de América o sea, o el segundo hato más bien de búfalos en América, de búfalos, no bisontes, sino búfalos. Entonces, una expectativa allí creciente. Los negocios en el tema de búfalos tienen una interesante apuesta a futuro. Los productos derivados del búfalo, la carne de búfalo, la leche de búfala, los derivados, los quesos, en fin, tienen unas importantes
apreciaciones que el mercado valora, unos sabores también distinguidos que el mercado está empezando a conocer y que pues ojalá podamos tener ese 2032 superando el millón de búfalos. Acá muchísimo, lo que les decía, más marcado, las mismas zonas, la región Caribe, el Caribe húmedo, el Magdalena Medio, poquito menos vistoso en los llanos y la Orinoquía, pero concentrado también allí, a diferencia del resto del país, que son las zonas de mayor interés para el tema bufalero. Aquí, hembras y machos, una significancia casi idéntica al mapa anterior. Y bueno, ya aquí terminando, hacia adelante, un poco como para romper esa tendencia que estamos viendo en el inventario, tanto, o en el inventario general, tanto en hembras como en machos, de estar estables por una actividad que a veces da buenas señales, a veces se echa para atrás, a veces, bueno, más sostenido estructuralmente, no da tan buenas señales como el tema lechero, pero en el tema de exportaciones de carne, una buena expectativa, porque los precios internacionales han vuelto a crecer, ¿cierto? Tienen los picos normales de la estacionalidad, otro pico que está registrándose desde diciembre hacia arriba, empezando a crecer hacia arriba, después de haber tenido muy buenos precios en el 21 y 22, que fueron hacia abajo, después del ajuste normal económico de la economía mundial, ya tenemos precios realmente más verdaderos, no inflados por el tema de crisis, ni de pandemia, ni de crisis logística, ni de crisis de materias primas, sino ya más reales, pero que están echando para arriba, que es bueno para las exportaciones. Y nuestra tasa de cambio, a pesar del ajuste de las últimas semanas, que echó un poco hacia los 4.100 pesos, la tasa de cambio, de todas maneras, desde mediados de 2024 está yendo hacia arriba, digamos, en la tendencia general, que es bueno para la exportación, porque nos hace más competitivos frente al precio internacional y además recibimos más pesos por cada dólar, que vamos a tener más dólares que nos pagaron por cada kilo, tonelada o demás. Entonces es importante también esa tendencia de cambio, pero dependerá mucho de la política económica, sobre todo de la política monetaria, de que la tasa de interés baje. Venía bajando, pero ante expectativas inflacionarias, sobre todo por el tema de la relación comercial Estados Unidos-Colombia, el Banco de la República decidió decidió no seguirla bajando y eso afecta a la tasa de cambio. Una tasa de interés alta, más dólares en nuestra economía, más dólares se cotizan menor, afecta nuestras exportaciones. Ahora sí, ya terminando, entonces, inventario bovino número 13 en el mundo. El ciclo pasado estábamos en el número 12, hablando de inventario bovino solamente. Eh, pero Australia, fíjense que estamos muy pegaditos a Australia y él siempre es el cabeza a cabeza, el nariz a nariz. Y Australia nos volvió a superar, pero seguimos, digamos, en ese eh, escalafón de casi los 30 millones de animales realmente con una política de Estado muy centrada en el tema ganadero, perfectamente podríamos superar a Australia, Sudán, México, Chad y Tanzania en una década. Ya Argentina y los demás sí están más lejos, pero podría superarse. No solamente, claro, no solamente debe pensar en qué inventario ganadero tengo, sino qué hago con ese inventario ganadero, ¿sí? Produzco más leche, vendo más leche, produzco más carne, vendo más carne, en fin. Y el inventario bufalino es el nuestro inventario ganadero es el número 15 del mundo y el 2 de América, después de Brasil. Brasil tiene alrededor de 1.700.000 búfalos. Claro, en el 2032 podemos tener ese millón, pero Brasil estará en 2.600.000, 2.700.000. Pero será importante seguir cultivando esa alternativa de los búfalos, que es una muy buena alternativa, y a nivel mundial, a pesar de que Brasil está adelante, podemos consolidar unos productos de exportación. Obviamente eso va a requerir cada vez más un dato que garantice poder satisfacer esas demandas de mercados internacionales. En términos generales,
nuestro hato ganadero muy susceptible al tema de mercado, muy susceptible al tema de seguridad, que es una variable también que habíamos tocado en el ciclo anterior. Fíjense cómo cuando se tuvo el tema de seguridad democrática, se tuvieron allí unas, unas mejoras, ¿cierto? Un crecimiento del hato se mantuvo estable entre 2010 y 2016. Ha habido un crecimiento posterior, también aquí hay una influencia con el tema de animales provenientes de Venezuela, pero en los últimos 5, 4 años, eh, una estabilidad en el hato. Refleja al fin y al cabo la estabilidad, no estabilidad per se en leche, ni estabilidad per se en exportaciones, más en exportaciones de carne y animales en pie, pero cuando se pone lo bueno y lo malo en la balanza, termina habiendo casi un equilibrio que termina generando las decisiones de tener o no tener más animales, de liquidar o no liquidar más animales, que es la estabilidad total que estamos registrando en el hato. Los predios ganaderos, igual, más concentrados en la costa Caribe, Caribe húmedo y Orinoquía, menos en los Magdalena Medio, por ser una zona más pequeña, pero al fin y al cabo reflejando lo que es el país.